Nos acompaña a esta hora Ramiro Rivera, analista político. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Gisela. Doctor, la lista de compromisos para Lasso y su gobierno es extensa. Y las expectativas son bastante altas, no solo al interior del país, sino también fuera de él. Solo con su llegada a Carondelet, el riesgo país cayó 345 puntos y los organismos multilaterales pues anunciaron la voluntad de negociar y apoyar al país. Este clima de positivismo, de diálogo y sobre todo de encuentro, ¿será sostenible a lo largo de los próximos 4 años? Bueno, creo que la noticia del triunfo de Guillermo Lasso fue bien recibida en el mundo democrático de América Latina. Mucho más cuando sucede lo que acaba de suceder en el Perú, lo que podría suceder en Colombia. Y quién sabe qué es lo que pasa en Chile con la nueva constituyente. Es evidente que me parece que Ecuador necesita que Guillermo Lasso tenga éxito en su gobierno. Es evidente que respiramos, yo diría, aires de libertad, aires de renovación. Se nota desde el discurso de la posesión y en cada uno de los pronunciamientos de Lasso el talante de un estadista. Se ve un equipo, se ve liderazgo, se siente credibilidad. En el primer gran compromiso que implica inmunizar a 9 millones de ecuatorianos, es una muy buena noticia cuando nos dicen que han contratado ya 32 millones de vacunas. Eso es muy bueno. No importa que exceda. Chile compró cerca de 100 millones de vacunas para una población más o menos equivalente a la del Ecuador. Usted siente entonces planificación, orden, liderazgo, tecnología, orientación e información, al extremo que ahora nos preocupa no que no haya vacunas, sino que no quieran muchos ecuatorianos vacunarse por temores, por recelos o por alguna reserva que puedan tener. Entonces, reitero, creo que es bueno que el rumbo por el que va el gobierno de Lasso sea positivo, pero no olvidemos que un primer mes en el gobierno se parece a los 3 o 4 días de la luna de miel de un matrimonio recién casado. Así es. No siempre habrán buenas noticias, porque los problemas son enormes y la solución de los problemas no siempre reciben aplausos. Podríamos decir que este primer mes es de muy buenas noticias, al extremo que hay la sensación de un empacho, porque el gobierno quizá le ha faltado estrategia comunicativa para ir dosificando las buenas noticias y generando un debate alrededor de ellos. Pero la evaluación del mes, Gisela, desde todo punto de vista, me parece que es positivo. Homero Castañer, viceministro de Gobierno, al igual que usted, pues considera que ha habido un buen arranque en este mes, ¿no? Sin embargo, dijo que hay 2 aspectos importantes en este primer mes de gestión. El diálogo, que es la columna vertebral del tema Ecuador del encuentro, y la designación también de los funcionarios más capacitados para cumplir su plan de campaña. Castañer explicó también que ha habido un golpe de timón que ha permitido sentarse con distintos sectores, como los dignatarios locales, transportistas, agricultores, ganaderos, con varios sectores. Ahora, ¿cuáles son, según usted, los puntos más delicados que Lasso va a tener que enfrentar con sectores como, por ejemplo, los sectores estratégicos, los combustibles, el sector de los transportistas, esos sectores que también el tema de los sectores petroleros? ¿Cuál cree usted que es el de mayor dificultad o el más delicado? Bueno, el tema fiscal, ¿no? Cuando usted tiene un periodo gubernamental que arrastra aproximadamente de 7 a 8 mil millones de déficit fiscal, es enorme. El diálogo, por supuesto, que es quizá el instrumento más racional, más sensato, más aconsejable en una democracia pluralista y tolerante. Pero el diálogo tiene resultado cuando todos los que forman parte del mismo, todos los interlocutores, advierten de que
su tema no es el único, ni el prioritario, ni la condición sine qua non. Los diálogos tienen efecto cuando los interlocutores ceden posiciones, cuando los interlocutores comprenden la situación del país. Mire usted, hoy en los noticieros de televisión observaba que gran parte de los alcaldes salían desilusionados con la reunión con el señor ministro de Economía. Si el gobierno ha heredado una deuda con los organismos seccionales, municipales y consejos provinciales de aproximadamente $2,000 millones, la plata no cae del cielo. Si hay otro segmento de la población que reivindica determinadas demandas, requerimientos u obras, igual el dinero no cae del cielo. De tal manera que este momento estamos en el goce de la luna de miel de las primeras semanas. Creo que el ejemplo y la pedagogía de diálogo, de apertura que está exhibiendo el gobierno de Guillermo Lasso debe ser bienvenida, pero obviamente usted va a tener problemas y tensiones, por ejemplo, en el tema del subsidio focalizado a los combustibles. Ese tema es importante. El diálogo que está avanzando. Justamente el tema de los subsidios, que ha sido uno de los más problemáticos, digamos, en la política ecuatoriana, diría yo, de los últimos 47 años. La pregunta sería si usted cree que va a lograr el gobierno de Guillermo Lasso concretar un plan de focalización de subsidios realmente eficiente. ¿Cree que lo logre? ¿Es posible? En todo modelo de subsidio focalizado, ninguno de esos modelos está exento a los errores, a las distorsiones, al contrabando o al mercado negro. De todas maneras, habiendo un diálogo entre los distintos segmentos del transporte público y el gobierno nacional, es importante que avancen hacia concretar técnicamente un enfoque, diríamos, de subsidio absolutamente específico. Pero no será con el único sector, porque usted de por medio también tiene el movimiento indígena. Uh-huh. Esperemos que la decisión que tome el Congreso de la CONAIE de este fin de semana sea sensato y ponga en la dirigencia a líderes del movimiento indígena prudentes, ecuánimes, que apuesten a la democracia, porque usted ve que al interior del movimiento indígena hay más de un líder, yo diría, excesivamente radical, extremista, violentista, que no le ayuda en nada a la democracia. Porque la democracia guarda los equilibrios en la medida en que cada una de las posiciones cede en ciertos espacios hasta lograr un centro de visión común de los problemas, pero que es necesario la focalización del subsidio de los combustibles es importante. Y si no va a subir y no va a producirse un incremento, por ejemplo, en el transporte público, probablemente el gobierno tendrá que dar algún otro apoyo de tipo arancelario, uh-huh, de asistencia técnica, de facilidad de importaciones, de insumos, de repuestos, de llantas, quién sabe qué temas, que son temas que son importantes para el sector del transporte pesado y del transporte de pasajeros. Justamente lo que usted detalla es la razón por la que este proceso de los subsidios es tan importante para la gestión del actual gobierno, ¿no? Bueno, en otros temas, uno de los que más ha causado polémica, digamos, durante este mes del nuevo gobierno, ha sido la ratificación de altos funcionarios en los cargos. Por ejemplo, Juan Zapata, que fue ratificado como presidente del COE Nacional. Esto ha generado también polémica entre la ciudadanía. ¿Fue la decisión correcta del gobierno actual mantener funcionarios del gobierno de Lenín Moreno ahora en este nuevo ejecutivo, considerando sobre todo la baja aprobación del gobierno anterior? No, podríamos decir, Gisela, que no toda persona que ha colaborado con tal o cual gobierno puede estar estigmatizada o ser subvalorada o ser despreciada, porque en términos de técnica y de competencia técnica y administrativa hay de todo. Ese es un primer punto. El segundo, todo lo que tiene que ver con la alta jerarquía administrativa y burocrática de la función ejecutiva depende del presidente, y habría ahí que esperar que las nominaciones sean un acierto.
porque si son decisiones equivocadas, si funcionarios van a incurrir, por ejemplo, en actos de omisión, de mediocridad o de corrupción, el primer damnificado va a ser el gobierno y particularmente el presidente Lasso. Habría que confiar en su palabra, que cuando él dijo que va a imprimir pues la meritocracia, es decir, ver a los mejores, que las nominaciones vayan más allá de las redes clientelares o de los parentescos, habría que esperar que acierte. Obviamente, si usted abre las redes sociales, va a encontrar muchas quejas en provincias por el jefe político, por el gobernador, por tal o cual funcionario. En Loja mismo se produjo un incidente, pero ya depende del funcionario que tenga la suficiente inteligencia o al menos el sentido común que advierta que con determinada nominación lo que puede producir es una erosión de la simpatía o de la credibilidad del gobierno. Pero reitero, las nominaciones en el ámbito del Ejecutivo son responsabilidad privativa y exclusiva del jefe de Estado. Doctor Rivera, le agradezco muchísimo por habernos acompañado y veamos cómo avanza luego de este primer mes de gobierno ese idilio que todavía tenemos los ciudadanos con el nuevo mandatario y con su gestión, ¿no? Esperemos que dure más, démosle un poquito más de tiempo para que las cosas se vayan sintiendo con positivismo. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias, Gisela, muy amable. Agradecemos a Ramiro Rivera, analista político, analizando el primer mes del gobierno actual.